tal, amigos? Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Mi nombre es Sandra Livingston, soy parte del equipo Mujeres en Misión y estamos aquí en su serie Misericordia y Perdón para hablar de un tema muy bonito acerca de la Virgen de Guadalupe. No estoy yo aquí que soy tu madre, y para este tema estará con nosotros Marilú Ochoa, que es una experta y bueno, pues un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Vamos a entrar porque el tiempo es corto, vamos a entrar en tema. ¿Cómo era México antes de las apariciones de la Virgen de Guadalupe? México era un pueblo atormentado, era un pueblo que desde 1325 muchas localidades indígenas estaban sometidas al imperio azteca, que bueno, era un imperio sangriento, totalitario, que sometía a diferentes actividades, especialmente de sacrificios humanos, ofrendas a los dioses, por esta idea de pues asegurar la supervivencia del día a día. Ellos pensaban que cada atardecer se acababa el día y tenían que ganarse. Toda la mitología azteca nos indica que ellos, bueno, a lo largo de muchas otras culturas vemos que las personas entendemos que tenemos que hacer algo ante lo que se nos da. Y la manera como respondían los aztecas era ofreciendo sacrificios humanos de esclavos, prisioneros de guerra, mujeres, niños y hombres. Qué fuerte, ¿no? Y entonces todo esto que de repente escuchamos que nos dicen que, bueno, vinieron los españoles y nos robaron y tal, no, sino que viene la Virgen, ¿no? Bueno, vienen los franciscanos, viene la Virgen, pero viene a llenarnos de amor y vienen a quitar todas esas creencias que realmente, como tú dices, pues era someter y era sangre y eran cuestiones muy dolorosas, ¿no? Así es. Ante muchos comentarios que se hacen de que los españoles hicieron aquí un holocausto también y llegaron a destruir a la gran víctima del imperio azteca, hay una historiadora australiana que dice que pedir que los españoles se disculpen ante México por haber llegado es lo mismo que si Rusia se disculpara con el mundo por haber vencido a los nazis. Y coinciden varios historiadores más, mexicanos, argentinos, sobre esta idea, que de verdad vinieron a liberar, a pesar de los excesos que pudo haber habido, vinieron a liberar un pueblo triste y desesperanzado. Esto, ¿no? Nos trajeron la esperanza, nos trajeron a Dios, nos trajeron la religión, nos trajeron pues muchísimas cosas que nos liberaron realmente, ¿no? Y bueno, platícanos ahora un poco de estas apariciones de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo fueron? ¿En qué época más o menos? ¿Cómo fue todo esto? En el contexto de las apariciones de la Virgen de Guadalupe habían llegado los españoles. En 1519 llegó Hernán Cortés a América y pues los españoles empezaron pues a romper con toda esta barbarie que les impactaba tremendamente. Ellos encontraban en casi cualquier esquina estos espacios donde había cráneos y miembros de niños jóvenes y de verdad se horrorizaban y pues los empezaron a cancelar. Y el tema fue que los españoles, los indígenas, cuando vieron que ya no podían realizar sus sacrificios humanos, se frustraban horrible porque habían entregado a sus hijos, a sus mujeres, a sus esposos, a los sacrificios humanos para que el sol volviera a nacer y de repente el sol seguía saliendo, a pesar de que ellos no hacían sacrificios humanos. Entonces estaban de verdad atormentados y había muchas conversiones. Había habido algunas conversiones, el ejemplo es Juan Diego, su tío Juan Bernardino y otros más, pero no tantas como anhelaban los misioneros que veían pues este sentimiento constante de miedo ante pues estos dioses tan tremendos. Y fue en ese momento cuando María de Guadalupe, un 9 de diciembre en la madrugada, iba Juan Diego, hubo 4 apariciones, iba Juan Diego camino a misa y ahí se lo encontró la Virgen. Y él, cuando llegó a este monte del Tepeyac, que era oscuro, agreste, seco y sin vida, de repente sintió que estaba en el paraíso para los aztecas, porque escuchaba música de pájaros, veía flores y escuchaba una melodía que lo hizo decir, según nos dice el Nican Mopogua, ¿estoy acaso en el lugar de nuestros padres y de nuestros dioses?
Y entonces ahí fue cuando veo por primera vez a la Virgen de Guadalupe, que estaba representando a una mestiza. Los mestizos no eran bien vistos en esa época. Eran bien vistos los españoles y los indígenas por los indígenas. Pero los que eran mezcla de los dos eran una raza aparte que a veces tenían incluso que alimentarse de la basura. Y se encontró con esta mujer tierna, dulce, que le hablaba como si fuera un gran señor, Juan de Gotzin, que es como decirle don Juan Diego. Y entonces se emociona y ahí pues la Virgen María le da el encargo de que vaya con el obispo para compartirle este reto de que le hagan una casita sagrada. Y entonces pues Juan Diego va con el obispo y le platica y pues no lo tratan bien, especialmente los siervos del obispo. El obispo lo recibe después de mucho rato, pero no lo tratan bien y va cabizbajo y triste. Y entonces se le aparece por segunda vez la Virgen ese mismo día a las 5 de la tarde más o menos y le pregunta que qué pasó. Y Juan Diego le dice, yo ya no puedo, elige por favor a alguien más, soy incapaz, soy débil. Y María le pide, le ruega, eso es maravilloso de la Virgen, por eso toda esta frase preciosa que sacamos del Nican Mopowa y de la tradición oral, no estoy yo aquí que soy tu madre, a su modo se convierte en la madre de todos, ¿no? Se convierte en la madre del obispo atendiendo lo que el obispo necesita, en la madre de Juan Diego, rogándole de manera amorosa pero insistente que haga lo que ella quiere. Y le dice que es su voluntad y que le ruega y que le ordena que él sea el encargado de cumplir lo que ella le pide. Y entonces, pues San Juan Diego se resigna y dice, ok, regreso mañana con el señor obispo. Regresa al día siguiente y pues el señor obispo lo vuelve a escuchar y le pide una prueba. Y entonces, pues San Juan Diego ya como más envalentonado, porque sabe que no va a poder escapar de la Virgen, se dispone a ir con ella, pero se enferma su tío Juan Bernardino. Y es entonces cuando escapa de la Virgen y pasa un día por ahí que es un hueco, en donde pues él estaba atendiendo a su tío. Muchos de los historiadores y de los expertos que hablan sobre esto, y a lo largo de la historia hemos visto cómo las personas dudan de que existe la Virgen de Guadalupe, de que es verdadera y de que existe incluso el mismo Juan Diego. Pero cuando se habla de la personalidad gigante que tuvo, se dice, ¿cómo es posible que él haya podido renunciar a una experiencia mística tan hermosa como ver a la Virgen de Guadalupe y que hubiera preferido estar con su tío? Lo que dice el padre Eduardo Chávez Monseñor, que fue el que propuso la causa de canonización de San Juan Diego, es que es increíble el ardor de su caridad, que pone por encima de esa experiencia mística tan maravillosa la atención a un enfermo al que él amaba tanto. Qué hermoso. Y entonces, pues se escapa y al día siguiente ya se encuentra a la Virgen. La Virgen se lo encuentra porque él iba en la mañana, después de ese día que se le escapó, él rodeó el cerro del Tepeyac para que no encontrarse a la Virgen porque estaba tan malo que tenía que ir a buscar un confesor. Y entonces, pues la Virgencita Preciosa sale a su encuentro. Y vemos otra vez estas mamás que, bueno, les decimos con todo el amor a nuestros hijos que nos escuchan, pero no siempre lo hacen y tenemos que salir a su encuentro. Y entonces va y se acerca y lo primero que hace es consolarlo. Y le dice, no te preocupes, yo me encargué de Juan Bernardino, ya se va a curar, ¿no? Y en ese mismo momento que ella le pide a Juan Diego que vaya a buscar unas flores que tiene como encargo para el obispo para que le crea. Y entonces San Juan Diego va y en ese momento se le aparece a Juan Bernardino. Y ahí a él, que era el representante de los ancianos del pueblo azteca, a Juan Bernardino, le dice su nombre. Esa es una maravilla, según nos cuenta el padre Eduardo Chávez, porque hay muchos pueblos antiguos que no tenían escritos, sino que la mayoría se lo compartían por tradición oral. Entonces va y le cuenta su nombre, a quien seguro lo va a recordar y va a recordar con detalle. Y él le dice, soy la siempre Virgen, la perfecta siempre Virgen María, Santa María de Guadalupe. Y entonces ahí, bueno, cura a Juan Bernardino y ya después, ya San Juan Diego con las flores en la tilma, ya se realiza la estampación el 12 en la casa del obispo y es en donde se muestran. Para empezar, era un milagro maravilloso que estuvieran estas rosas obscuras de Castilla que no se daban en el centro de México en diciembre, en que no se daban en México, eran españolas. Y para seguir, pues que mientras a los ojos de las personas que estaban ahí fuera apareciendo la imagen de la Virgen de Guadalupe, fue precioso. Sorprendente, ¿verdad? Fíjate que ahorita que haces esta narración que me encanta cómo la cuentas,
Me hiciste recordar a Jonás, que también tenía un encargo y que también se quiso esconder y que también, ¿no? Acabó haciendo lo que Dios le pedía al final. Pero con este amor, con esa insistencia, como tú dices, ¿no? De la Virgen que nos quería como arropar, o sea, a lo mejor nosotros no entendíamos, pero lo que quería era pues llenarnos de amor, sacarnos de ese sufrimiento que estaba pasando en esa época todos los indígenas, ¿no? ¿Cómo era el atuendo de la Virgen? Bueno, pues para empezar, había un color importantísimo para los indígenas que nada más lo podían usar los grandes sacerdotes o el emperador o los tlatoani, que era el color jade. Y la Virgen tiene un manto jade. Entonces, la Virgen, bueno, es un códice, toda ella es una metáfora maravillosa que por eso ella hizo que las conversiones fueran impresionantes. Cuentan los historiadores que hubo en un fin de semana 14,000 conversiones, que fue impresionante. Y dicen también que la Virgen de Guadalupe sigue hoy atrayendo a montones de gente a la Basílica, que es el centro mariano que más peregrinos recibe, pues porque es María y porque decidió hacerlo a través de esa imagen. Y entonces, pues María Santísima está vestida con ese color que es nada más de una emperatriz, de una persona divina, y está mostrando, pues para empezar, con su cabello suelto, está mostrando que es virgen, pero con el lazo que tiene arriba de su vientre está mostrando que es madre también. Tiene justamente en el centro del vientre una flor que representaba como el origen de los aztecas y representaba lo divino, lo sagrado, el centro, que es una flor que tiene 4 pétalos, representaba muchísimo para ellos, se llama Nahui Ojin esa flor, y bueno, cuando los aztecas vieron, y todos estos indígenas vieron a esta mujer mestiza, que era virgen, pero que también era madre, que les venía a traer algo, que está inclinada con una pierna hacia atrás y otra para adelante, que parece que está bailando, que le está rindiendo honor a alguien. Ellos tenían esta idea de que el sol era lo que mantenía con vida el universo, y entonces toda esta idea de los 5 soles, en donde el último sol, que era Huitzilopochtli, era el que reinaba en ese momento, y ver que la Virgen tenía el sol a sus espaldas y que venía a traer a alguien, pues bueno, impresionó a los indígenas. Además, que tenga las 2 manos y que una sea más clara que la otra, también indica como esta mezcla de razas. El nombre también es precioso. Hay algunas personas que dicen que no se llamaba Guadalupe, que los españoles no sabían pronunciar ese nombre y que en realidad se llamaba de otra manera. Pero dicen los expertos que para nada la Virgen quiso llamarse María de Guadalupe, porque de esa manera reconoce que es María, la misma chica judía de Nazaret, que recibió al Espíritu Santo para que se encarnara Jesús, y que además quería tomar este nombre árabe para demostrar que ella quería unidos a los pueblos que amaba. Y entonces dice Monseñor Eduardo Chávez que él entrevistó a una persona que era china y que dijo, es que para mí la Virgen de Guadalupe es mía porque yo le veo rasgos asiáticos. Entonces es impresionante cómo la gente, no hay casi santuario en ningún país, o bueno, país que no tenga un santuario de la Virgen de Guadalupe. Entonces hay tantas personas que se identifican con algo de María Santísima que impresiona, no nada más lo que significaba para los indígenas, sino lo que significa hoy para nosotros, que se quisiera llamar María de Guadalupe y que quisiera unir estos vocablos, y además que el nombre también significara que es la que, bueno, María significa la iluminada, la elegida, entonces la que lleva la luz, y además Guadalupe significa cauce del río, y sigue significando que ella es la que nos lleva hacia Jesús. También en el Nican Mopowa es precioso que ella nunca se plantea, hay muchas personas que dicen que ella es Tonantzin y que es una mezcla que hicieron los españoles para convertir a los indígenas, pero no hubieran tenido una creatividad tan grande como para ponerla en ese lugar tan importante, pero al mismo tiempo tan humilde, demostrando que lo que quiere es una casita sagrada para el verdadero Dios por quien se vive. Maravilloso, maravilloso. Y entonces, desde 1531, ¿no?, hasta la fecha, esta mamá nos está cuidando, o sea, han pasado generaciones y generaciones, y esta mamá sigue como arropando a cada uno de nosotros.
sigue y con esas palabras hermosísimas, no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás entre los pliegues de mi manto, no estás bajo mi regazo. Bueno, ¿qué más queremos escuchar las personas? Hoy es una condición demasiado, tristemente común en el mundo, la soledad. Y entonces una madre que nos confirma que siempre estamos cerca de su corazón, que nos acoge, que nos ama, que nos mira, que sale a nuestro encuentro y que sigue ahí a pesar de que ha habido atentados y que se tuvo que esconder la tilma durante un tiempo y de tanto ataque que ha habido, de tanto odio, que sigue la Virgen María siendo el pegamento de la esencia de los mexicanos. Pues bueno, es una muestra gigante del gran amor que tiene. Sí, fíjate que, bueno, pues yo sí, la Virgen de Guadalupe es importante en mi vida y como anécdota de esta protección que yo he sentido, aparte de que siempre cuida a mis hijos, ¿no? Yo siempre le digo a la Virgen, acompáñalos tú porque hay lugares a donde yo no puedo acompañarlos, pero tú sí puedes ir. Y acuérdate que también es la mamá. Pero a mí me sucedió alguna vez que iba yo caminando por la calle y iba saliendo de trabajar, traía la computadora, una chamarra, mi celular, mi bolsa y unas personas que estaban ahí como pues drogándose, ¿no? Me vieron y se me dejaron ir. Eran 4 hombres que se me dejaron venir. Y pues yo ya dije, ¿verdad? Adiós, por lo menos adiós a mis cosas. Pero volteé y le dije, o sea, hazme invisible, cúbreme con tu manto. Porque es algo que salió de mi corazón porque pues tengo relación con ella, ¿no? Y fue muy curioso porque cuando yo estacioné el carro, horas antes, un joven me dijo, ¿le cuido el carro? Y le dije, sí, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Emilio. Le dije, sí, Emilio, cuídame el carro. Entonces yo iba hacia el carro y cuando estos chicos venían y yo volteo los ojos y le digo a la Virgen, por favor, Emilio grita y les dice, déjenla, viene conmigo, ¿no? Muy protector él. Y sí, ya llegué hasta el carro y le dije, pues gracias, ¿no? Gracias a él, pero gracias a la Virgen, ¿no? Que me lo mandó. Y yo siempre he sentido esa protección y siempre he sentido que cuando yo le pido algo, claro que sea algo congruente, siempre está ella ahí, siempre se hace presente como se hizo ahí ante el obispo a la hora que cayeron las rosas. Eso es algo como muy gráfico, real, ¿no? Pero yo creo que en la vida de todos, en algún momento, ella se ha hecho presente. A lo mejor no la hemos sentido, pero ella siempre está ahí como mamá cuidándonos, arropándonos. Todas esas mamitas que de repente no quieren tener a los bebés, yo a veces les digo, ve con la Virgen, ¿no? Ve con la Virgen y platícale, porque ella es tu mamá y nadie te va a dar un consejo como ella. No sé si tú tienes alguna experiencia que nos puedas platicar de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues uno de mis hijos, mi tercer hijo, tengo 7, y el tercero cuando tenía 7 meses tuvo piedritas en el riñón y estuvo muy malo, tenía 9 especialistas y no daban con lo que tenía. Y a ese chaparrito lo bautizamos el 12 de diciembre. Y bueno, rezamos como locos, todos los días el rosario en el hospital durante 14 días. Y pues yo estoy segura que la que me lo regresó fue ella. Excelente, maravilloso. Yo también tengo un hijo que tiene 32 años y que nació el 12 de diciembre, que también para mí pues fue un regalo grandísimo que hubiera nacido ese día. Entonces, ¿será que por eso que también, ¿no? Estoy tan encariñada con ella? Y pues bueno, ¿algo más que nos quieras compartir acerca de la Virgen de Guadalupe? Sí, la Virgen era un panorama muy desolador para los indígenas ver que después de haber entregado a sus hijos a Tlaloc y ver que les arrancaban las uñitas para que mientras más lloraran, más promesa de lluvia hubiera, y de repente ver que no había servido de nada, ni sus mujeres, ni toda esa masacre, porque el mundo seguía igual. Y para los españoles que de repente se frustraban porque eran muy cabezaduras los indígenas y no querían tener esas costumbres que ellos veían tan civilizadas. Y para nosotros que a veces nos frustra la vida y queremos que Dios nos resuelva cosas ya,
pues la Virgen demuestra que ella pues siempre está y que a su modo, a veces convirtiéndose ella misma en un símbolo, a veces de manera silenciosa, a veces con milagros patentes, a veces con diosidencias como este Emilio, pues aquí está con nosotros apoyándonos si nos acercamos a ella. ¿Qué es lo que nos pide la Virgen? O sea, ¿qué ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que nos pide la Virgen? ¿Rezar? ¿Amar a Jesús? ¿Qué es lo que nos pide? Yo creo que lo mismo que le pidió a Juan Diego y al obispo Fray Juan de Zumárraga, que le hagamos una casita sagrada para que ahí esté su hijo Jesús. Y ella se pone de modo, viene a nuestro encuentro de la mejor manera como la podemos recibir, así como se acercó con tanta delicadeza a los indígenas, sin imponer, con suavidad, con dulzura, con música, a San Juan Diego, y al obispo Fray Juan de Zumárraga a través de la obediencia. La Virgen se repliega ante él y atiende lo que el obispo le pide. Entonces es maravilloso. Dice Monseñor Eduardo Chávez que la Virgen hace iglesia, porque ella, que había tenido en su vientre al niño Jesús, recibió el cuerpo de Jesús de los apóstoles. Y entonces yo creo que nos pide humildad, acercarnos a Cristo y que nos dejemos tomar de su mano para que nos siga llevando como a lo largo de todos estos años. Híjole, hacerle una casita, ¿no?, en mi corazón para que Él pueda estar ahí. Y bueno, ya con eso nos dices todo, porque hacerle una casita para Jesús es que yo imagino, nosotros tenemos una actividad que nos gusta mucho hacer, que es de pajitas, ¿no? Que cada que yo tenga alguna situación que me incomode, llevar una pajita, ¿no?, para un pesebre en donde va a estar Jesús. Entonces, esos ofrecimientos diarios, no solamente de cosas incómodas, sino a veces también de alegrías, poderle ofrecer a Jesús todo esto, ofrecerle mi día, hacer la bendición de los alimentos, tratar con amor a mis hijos, tener caridad con los demás. Y pues a lo mejor con esos son los ladrillitos que van a ir armando esa casita en nuestros corazones para que Jesús viva ahí. Ay, Marilu, me encantó haber hablado contigo. No sé si tengas algún comentario más que nos quieras dejar antes de cerrar el programa. ¿Algún comentario más? Pues la Virgen, bueno, donde dos o más personas nos reunimos, ahí está Jesús. Y Jesús, pues, nos pide que esté María, donde está María está Jesús. Entonces, no dejar que nos desanimen las crisis de la vida. María Santísima está aquí, sale a nuestro encuentro, pues que por intercesión de San Juan Diego y de María de Guadalupe, cada uno de nosotros logremos encontrarnos con Jesús. Pues muchísimas gracias, nos quedamos con eso y yo me quedo con lo de la casita, hacerle una casita a Jesús en el corazón, y te agradezco mucho tu tiempo, agradezco todo lo que nos has compartido y espero que para todas las personas que están viendo este programa sea de gran utilidad para llegar y acercarse a María y a Jesús por medio de María. Así es. Muchísimas gracias. Con todo gusto.